a estar presentes en este momento tan importante en que nuestro país ha puesto en marcha un nuevo instrumento para mejorar el control de nuestras fronteras. Es un instrumento que tiene base constitucional, que le da al presidente de la República la posibilidad de solicitar participación de las Fuerzas Armadas en el despliegue del control fronterizo. El presidente ha dictado la semana pasada y ha sido tomada de razón un decreto supremo que habilita la implementación de esta nueva facultad, y lo que estamos viendo acá es la experiencia de estos primeros días con el jefe de las fuerzas de una de las 3 regiones en que va a estar funcionando esta modalidad: Arique, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Lo que vamos a tener en esta zona es que el personal del ejército, que ha sido además reforzado desde el punto de vista de los efectivos en el terreno, vamos a tener más de 600 efectivos en toda esta zona, pero además va a tener posibilidades de hacer funciones que previamente no podía hacer porque nuestra legislación, nuestra constitución no se lo permitía. Aquí lleva mucho tiempo el ejército ayudando, ¿no? Haciendo un trabajo de observación, con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar, haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. Y cuando ello suceda, va a remitir a las personas a las policías para que hagan los procedimientos correspondientes. Ya en estos primeros 3 días que esto lleva en funcionamiento, hemos hecho las primeras experiencias y nos hemos dado cuenta que solo por el hecho de que esto parta, el número de pasos irregulares que estamos detectando se eleva significativamente. Con el tiempo probablemente va a empezar a bajar, porque vamos a cumplir un objetivo disuasivo. Es decir, las personas que están pasando por pasos no habilitados se van a dar cuenta que ya no es tan fácil, que ya no es tan conveniente, y probablemente van a intentar hacerlo por los pasos regulares, que es lo que debiera pasar. No está prohibido entrar a Chile, pero lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares. Entonces, los pasos regulares van a tener ciertamente una demanda mayor. Por eso, este trabajo va apoyado de una serie de medidas adicionales. En paralelo, se ha traído nuevo personal de la PDI, se le ha comprado nuevo equipamiento a aduanas para que tenga escáner para controlar los equipajes en la frontera. Se está reforzando con tecnología la observación de la frontera también, con unos sistemas de observación fronterizo que traen cámaras térmicas y que son móviles y que nos permiten reforzar el trabajo del contingente militar con tecnología que apoya para identificar cualquier paso irregular. En paralelo también se ha hecho un trabajo que ustedes han conocido en las semanas previas, de apoyar ya en otras partes de la región el trabajo investigativo para ser más eficaces en el control de los delitos, en la identificación de los responsables de esos homicidios que tanto han preocupado a la población del norte. Y en paralelo hay una agenda muy amplia de medidas que tenemos en el Parlamento para reforzar nuestras herramientas en muchos ámbitos, que tienen que ver con, por ejemplo, ser más efectivos en el control del delito de trata de personas, ser más efectivos y tener mejores condiciones para, una vez que hay personas dentro del país y cometen un delito, poderlas expulsar cuando corresponde y el Estado decide que esa es la medida correspondiente. Entonces son múltiples herramientas. El Estado de Chile tenía un rezago. En el fondo nosotros tenemos en el norte una falta de Estado, un Estado insuficiente para las necesidades de esta región, de estas regiones, ¿no? Y nos estamos poniendo al día. No va a ser de la noche a la mañana, no es algo mágico que suceda con una sola herramienta, pero está siendo muy consistente y vamos a ser persistentes en esto. No siempre está la atención puesta en estos lugares, pero la atención del gobierno de Chile no se va a despegar de acá hasta que no cambie la calidad de vida de las personas que quieren estar tranquilas, que quieren recuperar sus barrios, y también de esos miles de migrantes que vienen a Chile a buscar una mejor vida y no vienen a delinquir, que tienen derecho a estar tranquilos y no tener que cargar con la mochila de otros que se aprovechan y traen a Chile criminalidad. La migración en Chile tiene una larga tradición, somos un país de migrantes de toda la vida y tenemos que volver a recuperar esa idea de que la migración es una oportunidad de rehacer la vida en un país que te acoge y no de venir a arruinar la vida de los que están ahí con crímenes y trayendo prácticas delictuales que son repudiables. Para eso estamos trabajando y para eso el gobierno del presidente Boric va a poner toda su energía, todas sus facultades y todos sus recursos.
quiero darle la palabra al ministro subrogante de Defensa, Gabriel Gaspar, porque este ha sido un trabajo interministerial que hemos hecho, coordinado ambos ministerios, también con la participación de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que cuente con más detalle el despliegue militar. Y quiero mencionar un último tema que me pasé, que aquí hay una labor diplomática que es complementaria a lo que estamos haciendo, en la que también estamos trabajando arduamente, que es para establecer con Bolivia modalidades que nos permitan reconducir a los extranjeros que pasen de manera irregular. Hoy día con Bolivia solo podemos reconducir a personas de nacionalidad boliviana, y la idea es que podamos reconducir personas de otras nacionalidades. Para eso la Cancillería ha estado muy activa y últimamente hemos estado poniendo arriba de la mesa ideas bastante más concretas de cómo podríamos llegar a un acuerdo. Han participado también los parlamentarios a través del Parlamento andino, y creemos que hay hoy día mucho mejores condiciones para que en algún momento próximo podamos llegar a este acuerdo con el gobierno de Bolivia, que a fin de cuentas nos va a favorecer a ambos para tener fronteras regulares, controladas, en que sepamos lo que pasa, lo que entra, lo que sale, y de esa manera podamos como Estado ejercer nuestra soberanía para bien de nuestros pueblos. Cuando se provoca un despliegue adicional de facultades, de personal, de funciones, eso ciertamente genera una serie de impactos, ¿no? Es lo que a veces se le llama happy problem, ¿no? Seguramente vamos a tener muchos camiones militares circulando por carretera y eso va a ser una carga para esas carreteras, ¿no? O vamos a tener personal en los lugares que consume agua y eso requiere hacer un suministro adecuado. Tenemos que ir tomando cada uno de esos desafíos en su mérito. Estábamos hablando recién, por ejemplo, que aquí hay una carretera que ya venía con problemas y que va a haber que reforzar, hacer obras para mejorarla porque tiene falencia. Muchos de ustedes la atravesaron para llegar acá, así que no les tengo que contar nada, ¿verdad? Con los municipios, tal como está sucediendo en el sur con los incendios, se han ido generando modalidades. Subdere tiene una serie de herramientas para eso y con otros ministerios haremos lo propio para ir en apoyo de esos municipios, porque tal como decía el ministro subrogante de Defensa, aquí hay muchas necesidades y hay problemas de financiamiento incluso previos a esto que tenemos que ir apoyando. Entonces es verdad que vienen muchos desafíos con esto, tenemos que irlos tomando todos, pero es una buena noticia que tengamos esos desafíos. Era mucho peor no tener estas exigencias por el hecho de que estábamos tan faltos de estas funciones, de este personal y de esta presencia, digamos, que hoy día estamos activando. Si este nuevo despliegue, este plan del marco de la ley de infraestructura crítica funciona muy bien, ¿podría, como han solicitado algunos parlamentarios del sur, ser una herramienta que se implemente en la macrozona sur también? A ver, esta modalidad que creamos es una reforma constitucional cuyo foco es la infraestructura crítica. O sea, se creó para algo distinto de la frontera, en principio, que es proteger aquella infraestructura que es muy sensible, por ejemplo, a propósito de los incendios. Si no hubiéramos tenido estado de excepción como teníamos, podríamos haber creado, si hubiéramos alcanzado, no alcanzó a estar vigente esto, haber activado la protección de la infraestructura crítica, por ejemplo, en las torres de telecomunicaciones, para evitar que el fuego llegara a esos lugares y tenerlas protegidas. Cuando se dicte la ley que habilita esta reforma constitucional, vamos a poder ocupar para esas cosas esta nueva facultad. Pero como el tema fronterizo era tan urgente, creamos una modalidad que permitiera ocuparla para el control de la frontera antes que se dicte la ley, a través de un decreto con fuerza de ley y un decreto supremo. Y eso es lo que estamos habilitando aquí. Pero usted tiene toda la razón, esta herramienta, cuando esté plenamente vigente, esté la ley definitiva que la va a habilitar, va a permitirnos también cuidar infraestructura crítica, fronteras e infraestructura. Sí. ¿Antenas o, no. por ejemplo, estas nuevas atribuciones que tienen de control los militares, que pudieran también tener más herramientas de fiscalización en la macrozona sur? No, a ver, esto es infraestructura crítica y fronteras. Okay. Ahora, infraestructura crítica no son solamente antenas, son puertos, por ejemplo. Carreteras. No, pueden ser hospitales, o sea, son equipamientos físicos que prestan servicios esenciales. Eso es. Ministra, brevemente, para poder entender. Ustedes pónganse. Agilizar la expulsión administrativa de los migrantes es parte de los instrumentos que está pensando el gobierno. Sí, a ver, esto ya está en el Parlamento y yo quiero recordar que en la agenda que se hizo para el compromiso transversal de seguridad hay cerca de 10 proyectos de ley que tienen que ver con mejorar las condiciones con que hacemos control fronterizo. Entonces hay mucha legislación que viene en camino y alguna ya está en tramitación, como es generar mecanismos más ágiles para la expulsión administrativa y también para la expulsión judicial.
Entonces, estamos trabajando también en esa dimensión de crear nuevas herramientas legales para trabajar en esta materia y también en la persecución de ciertos delitos que están vinculados al tema del uso, el aprovechamiento criminal de la migración, como por ejemplo la trata de personas o los coyotes, ¿no? Que son cosas que han aparecido en los últimos años y han tomado mucha fuerza. Hemos visto, digamos, se han conocido casos de personas que llegan en buses a la zona central, pero parten generalmente de este sector. Entonces vamos a tener también otras herramientas que antes no teníamos para perseguir esos delitos más allá de la zona fronteriza. El presidente Gabriel Boric respalda el uso de armas en caso de que sea necesario por el ejército, pero de forma directa, porque una de las preguntas que nos hemos encontrado con los habitantes de Tarapacá que dicen que la pintura no va a ser una solución. ¿Usted qué le diría a los habitantes de Tarapacá? Si hay una urgencia, emergencia o enfrentamiento, ¿el gobierno respalda el uso de armas ¿Qué de pintura? fuego? Perdón, no entiendo eso. Usted sabe a lo que me refiero respecto a No, lo que pueden disparar a ver, los elementos disuasivos. A ver, esto es... Ministra, hablemos en serio. De los elementos disuasivos que están en el plan. La pregunta es, ¿el gobierno del presidente Gabriel Boric respalda el uso de armas de fuego en caso de ser necesaria ante la legítima defensa de los funcionarios militares o policiales? Por supuesto. O sea, para eso tenemos una constitución, un decreto con fuerza de ley y un decreto supremo que avala y pone reglas muy claras a las Fuerzas Armadas para el empleo de la fuerza. Obviamente la fuerza se tiene que ocupar de manera discreta, ¿no? La fuerza no sirve para cualquier cosa, pero hay situaciones donde es evidente que hay que usarla. Por ejemplo, si hay amenaza a la vida de los efectivos militares o de una tercera persona. Si eso llega a suceder, ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile y del pueblo de Chile, que la ha mandatado a través de una legislación para ello. Ahora, quiero decir con mucha claridad que hay un tipo de polémica que se ha intentado generar, que es perfectamente inútil y muy irresponsable, que es generar la idea de que esto sería más efectivo si los militares pudieran disparar por cualquier cosa en la frontera. Eso no es así. Eso no protege ni al pueblo de Chile ni a los militares. En los lugares donde no hay reglas precisas y estrictas de uso de la fuerza, los militares se exponen permanentemente a verse cuestionados en el desarrollo de sus funciones, a estar en los tribunales dando cuenta de sus actuaciones. Cuando tenemos reglas como las de Chile, claras y restrictivas, es una señal muy clara de que las herramientas que hay que priorizar son otras. Nadie quiere que tengamos balazos en la frontera. Lo que queremos es que esa presencia militar, bien preparada, con herramientas legales efectivas, cumpla un rol disuasivo, de control y que le permita al Estado de Chile saber lo que sucede acá. Todos esperamos que sea totalmente excepcional el uso de la fuerza y eso es lo responsable, lo serio para control migratorio, para la seguridad de la población y también para la seguridad y la protección de las Fuerzas Armadas que se van a desplegar en esta zona. Ministra, ¿qué rol van a tener los refugios que se mantienen funcionando, entendiendo que el despliegue de los militares servirá para evitar que ingresen personas ilegales y puedan hacer el chequeo de ellos y sus equipajes, por ejemplo? No, los refugios siguen siendo muy importantes porque muy a menudo, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que los militares van a detectar personas que pasaron por paso no habilitado y son familias que vienen en condiciones de mucha vulnerabilidad, a veces familias que vienen con niños. ¿Y cuál es el objetivo ahí? Llevarlos a un refugio donde sean atendidos, donde sean acogidos. Si no hay condiciones o razones para, y por ejemplo los niños no se pueden nunca reconducir, eso lo dice nuestra legislación, entonces ¿qué se va a hacer? Se les va a dar un documento de identidad, se les va a dirigir a un lugar donde puedan tomar contacto, las primeras informaciones para que entren al país regularmente y sean acogidos humanitariamente. Entonces la necesidad de refugio no solo va a ser importante aquí, probablemente el día de mañana va a ser importante también en Bolivia, para que cuando haya reconducciones y personas regresen allá, tengan condiciones para poder tener alimentación, acceso a información y hagamos las cosas como se debe hacer en una sociedad civilizada. Entonces, ¿se va a regularizar a todos los migrantes que ingresaron por paso no habilitado? Bueno, usted decía que en realidad esto no resuelve de un día para otro, ¿no? Y que también ha habido algunas aprehensiones respecto a cómo esto se va a proyectar a largo plazo. Se habla, por ejemplo, de policía fronteriza. ¿Se abre el gobierno a poder tener una policía fronteriza porque la presencia de militares va a estar vigente solamente por 90 días? A ver, primero se va a poder renovar, no es que va a ser solamente 90 días. Este es un mandato de 90 días, pero vamos a poder renovar. Pero ciertamente, al momento que aprobamos esta reforma constitucional, llegamos a un acuerdo con el Parlamento, más allá del compromiso transversal que incluye muchos proyectos y hay muchos temas que estamos trabajando en paralelo, pero hubo dos en particular en que llegamos a un acuerdo que estamos trabajando ya hemos tenido varias reuniones durante el mes de febrero
con representantes de las distintas comisiones de la Cámara y el Senado para trabajar en dos iniciativas. Una, en actualizar nuestra normativa en materia de reglas de uso de la fuerza. Hoy día las reglas de uso de la fuerza se definen y se desarrollan en instrumentos que no son de carácter legal. Y eso hace que muchas veces en los tribunales se pueda poner en discusión su valor o se pueda relativizar su peso respecto de, por ejemplo, la legislación penal común. Entonces, vamos a avanzar a tener una legislación más sólida en materia de reglas de uso de la fuerza, viendo también experiencias de otros países. Eso es lo que hemos estado haciendo este periodo, analizando la experiencia comparada, viendo qué nos dice la jurisprudencia, cómo han andado los tribunales, el funcionamiento de la ley actual para mejorarla. Esto no solo para las Fuerzas Armadas, también para carabineros y carabineras, que todos los días están ocupando estas reglas y todos los días se enfrentan también a las limitaciones o carencias que pueda tener nuestra normativa. Y la segunda materia en que vamos a trabajar con este grupo parlamentario es en definir una modalidad por la cual Chile pueda reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y de las policías en materia fronteriza. Y ahí se van a examinar distintos modelos, ¿no? Podemos reforzarla en la modalidad que tenemos hoy, pero teniendo capacitaciones más avanzadas o creando especialidades dentro de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. Hay otros que proponen crear servicios especiales, organismos especializados o crear de frentón una policía de frontera. Hay distintas ideas. Para eso es ese trabajo que tenemos con los parlamentarios. Más allá de las distintas ideas, en lo que sí estamos todos de acuerdo, que Chile tiene que tener capacidades más especializadas en sus Fuerzas Armadas y en sus policías para trabajar en estos sectores fronterizos de nuestro territorio. ¿Se van a regularizar entonces a todos los que han ingresado pasos irregulares? ¿Se van a regularizar a los migrantes que hayan ingresado? No, depende del caso. Hay casos muy distintos. Hay casos donde las personas se les va a empadronar, se les va a asignar un número de identidad, se les va a tener un registro biométrico, una fotografía, una huella dactilar y se les va a conducir a algún centro que los deriven para que puedan ingresar legalmente al país. En otros casos se les va a reconducir, o sea, van a volver al país de donde provenían. En otros casos se va a haber identificado algún delito y por lo tanto se les va a mandar a las policías para que los presenten ante los tribunales. Por ejemplo, si se descubre que había en su equipaje algún tipo de contrabando o que estaban desarrollando algún delito de trata de personas, entonces ahí van a ir a los tribunales. Hay distintas situaciones que pueden surgir de estos controles. Depende del caso de que se trate. El trabajo con Bolivia, el trabajo diplomático. Hace un año atrás, cuando vino el subsecretario Monsalve, hizo un comentario sobre esto. Dijo que no se podían hacer la expulsión de quienes eran venezolanos, por ejemplo. ¿Qué tan efectivo puede ser ese trabajo si no se puede enviar de vuelta? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué es lo que sucede? Bolivia tiene un estatus de relaciones con Chile que no es el mismo que tenemos, por ejemplo, con Perú. ¿No? Nosotros no tenemos embajadas hoy día. Eso hace que la manera en que construyamos un trabajo común requiere una dedicación y una preparación previa mucho mayor. Entonces, en Perú hacemos reconducciones. En Bolivia, cuando empezó la crisis migratoria, se intentaron varias reconducciones y el resultado fue muy tenso porque no había habido conversaciones previas, esto pasó en años anteriores, y por lo tanto las personas que se reconducían eran rechazadas y quedaban en territorio nacional. Para remediar eso, se estaba haciendo un trabajo diplomático con Bolivia en conversaciones bilaterales que han entrado en una fase de intensidad desde el mes de agosto. Y en los últimos meses del verano, han avanzado un par de escalones más porque se incorporó a este trabajo el Parlamento Andino con iniciativa de algunos parlamentarios y se empezaron a incorporar ya elementos de una negociación bastante más avanzada con Bolivia. Esto es algo muy importante para ambos países. Ambos estamos siendo perjudicados de que no tengamos bien resuelto esta circulación en la frontera y por lo tanto estamos buscando que a través de este acuerdo podamos llegar a tener reconducciones con Bolivia. Es algo muy importante de esta estrategia resolver ese punto.